Hay secretos que susurran las almas de los santos en el umbral de la eternidad, verdades que sólo la lucha contra las tinieblas puede revelar. Y entre esas voces celestiales resuena la del Padre Pío, el fraile de los estigmas, el alma que dialogaba con el más allá y que combatía a diario con las fuerzas del abismo. Él, más que nadie, conocía el verdadero poder de lo sagrado y los abismos a los que un alma puede ser arrojada por la ignorancia espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de llevar un rosario alrededor de tu cuello, sientes que las sombras aún te persiguen? ¿Por qué la paz parece esquiva y las dificultades se agolpan en tu vida, incluso cuando el símbolo de la Madre Celestial adorna tu pecho? Podría ser que no todos los que visten este sacramental conocen la profundidad de su significado, y que en esa ignorancia reside una vulnerabilidad que el enemigo explota. No estás aquí por casualidad. Ninguna palabra de verdad llega a un corazón que no está preparado para recibirla. Si escuchas esto, es porque el cielo te ha traído a este umbral, porque hay un conocimiento esencial, una advertencia vital del Padre Pío que necesitas desvelar. Este no es un simple relato, es una llave para comprender por qué el rosario, ese humilde objeto de fe, puede ser un escudo inquebrantable o una promesa vacía. El Padre Pío, en sus visiones y combates espirituales, descubrió que para aquellos que eligen llevar el rosario en el cuello, existen 3 misterios profundos, 3 revelaciones que transforman por completo la manera en que nos relacionamos con este sagrado objeto. Lo que hoy vas a escuchar no es sensacionalismo, sino sabiduría forjada en el crisol de la fe más pura y de la batalla espiritual más cruenta. Es una enseñanza para aquellos que no solo buscan protección, sino que anhelan una comunión más profunda con la Virgen María. Prepárate para un viaje al corazón de la espiritualidad, donde la fe no es un adorno, sino una armadura. El Padre Pío, con su mirada penetrante que veía más allá de las apariencias, advertía que no basta con colgar el rosario, hay que entender su alma, su propósito y las responsabilidades que conlleva. Él decía que el demonio no teme al objeto inerte, sino a la intención viva que lo anima. Y en sus propias palabras, descubrió que muchos llevaban el rosario no como una alianza, sino como un mero talismán, ignorando el pacto celestial que representa. Hoy, desvelaremos esos 3 misterios que el Padre Pío legó a la humanidad, para que tu rosario deje de ser un objeto y se convierta en una fuente inagotable de gracia y protección. Pero te advierto, la tercera revelación es la más desafiante, la que confrontará el estado más íntimo de tu alma y te mostrará por qué, a veces, incluso los más piadosos sienten la frialdad del desamparo. Quédate hasta el final, porque sólo entonces comprenderás la magnitud de la advertencia del Padre Pío y cómo aplicar estos conocimientos puede blindar tu espíritu contra toda adversidad. Si crees en la protección de la Madre de Dios y en la sabiduría de sus santos, suscríbete y activa las notificaciones. No silencies esta verdad, compártela. Porque cada alma que despierta a estos secretos es un paso más hacia la victoria de la luz sobre las tinieblas. El primer misterio revelado por Padre Pío, el rosario como voto inconsciente, la promesa silente y sus consecuencias. El Padre Pío, en su incesante combate contra las fuerzas del mal, no solo percibía las intenciones de los corazones, sino que también discernía el peso espiritual de cada acto, de cada símbolo. Con frecuencia, observaba a fieles que llegaban a San Giovanni Rotondo luciendo con orgullo rosarios de distintas formas y materiales, colgados de sus cuellos. Pero su mirada iba más allá de lo visible. Podía ver que para muchos, este acto era una mera costumbre,
una joya piadosa o, en el peor de los casos, un amuleto supersticioso. Y es aquí donde reside el primer gran misterio que el Padre Pío advirtió: llevar el rosario en el cuello, aunque sea un gesto de aparente devoción, es un voto silencioso, una promesa implícita al cielo que, si se ignora, puede acarrear consecuencias espirituales. El Padre Pío explicaba que el rosario en el cuello es una declaración pública, un estandarte visible que proclama al mundo y al reino espiritual: pertenezco a María. Soy hijo de la Reina del Cielo. Es como un uniforme que te identifica con una milicia, la milicia de la Inmaculada. Pero, ¿qué ocurre cuando se viste el uniforme sin comprender la disciplina que conlleva, sin asumir el compromiso del soldado? El santo fraile enseñaba que esta declaración visible, si no está respaldada por una vida de fe, oración y coherencia, se convierte en un signo de contradicción. No es que el rosario pierda su santidad, sino que el portador, al ignorar la profundidad de su significado, se expone a una sutil forma de traición espiritual. Imagina un alma que, sin mala intención, lleva el rosario en el cuello. Lo exhibe en el trabajo, en su vida social, quizás incluso en momentos de distracción o de pecado leve. Si esa alma no reza, si no se esfuerza por vivir en gracia, si su corazón está lejos de la pureza que la Virgen representa, entonces el símbolo se vuelve hueco. El Padre Pío advertía que el enemigo es astuto. Al ver el rosario en el cuello de un alma tibia o indiferente, no huye. Al contrario, se burla y, peor aún, lo utiliza como una señal de entrada. Porque el alma que lleva el signo de María sin honrarla con su vida, sin renovar su pacto con la oración, muestra una debilidad. Es como una fortaleza con las banderas izadas, pero sin guardias en sus muros. El santo capuchino solía narrar a sus hijos espirituales, sin revelar nombres, la historia de un joven que acudió a él buscando alivio de una inexplicable angustia. El muchacho, que siempre llevaba un rosario de madera al cuello, se sentía constantemente atacado por pensamientos oscuros y una profunda tristeza. Padre Pío, con su don de leer las almas, le preguntó: «Hijo, ¿el rosario que llevas te recuerda tu compromiso con la Madre de Dios, o solo te acompaña como un adorno?» El joven, sorprendido, confesó que rara vez rezaba con él y que lo usaba más por costumbre familiar. El Padre Pío, con voz serena pero firme, le explicó: «Tu rosario es un voto, muchacho. Al llevarlo, declaras una alianza con María. Pero si no cultivas esa alianza con la oración y el esfuerzo por vivir dignamente, el enemigo ve una oportunidad. Te ve como un soldado con el uniforme de un ejército, pero sin el corazón del soldado. Y te atacará donde eres más vulnerable, tu inconsistencia». Esta revelación es crucial. No se trata solo de la ausencia de oración, sino de la discrepancia entre el signo externo y la realidad interna. El rosario, al ser un sacramental, es un canal de gracia. Pero si el recipiente está cerrado por la indiferencia o la incongruencia, la gracia no fluye plenamente. El Padre Pío quería que comprendiéramos que llevar el rosario en el cuello es un acto de profunda significación, una consagración implícita a la Virgen. Y como todo voto, conlleva la responsabilidad de vivir de acuerdo con él. Cuando el alma honra ese voto con piedad, con esfuerzo por la santidad y con la oración constante, el rosario se convierte en una armadura viva, en una declaración de guerra contra el mal que el enemigo respeta y teme. Pero si es solo un objeto sin vida espiritual, se corre el riesgo de convertir una protección en una exposición, una bendición en un recordatorio de una promesa no cumplida. Por eso,
el Padre Pío exhortaba a sus fieles a reflexionar: ¿mi rosario en el cuello es un reflejo de mi alma, o una contradicción? ¿Lo porto como un signo de devoción profunda, o como una mera tradición? Porque en la respuesta a esas preguntas reside la clave para activar el verdadero poder del primer misterio: reconocer que el rosario es un voto sagrado, una alianza con la Madre de Dios que exige coherencia y compromiso. Solo así, el manto de María se extiende plenamente sobre nosotros, no solo por llevar el símbolo, sino por vivir la verdad que ese símbolo representa. El segundo misterio revelado por Padre Pío, la ausencia de la gracia consagratoria, el rosario vacío de poder. El Padre Pío, con su profundo conocimiento de la liturgia y la vida espiritual, comprendía la vital importancia de la bendición sacerdotal sobre los objetos sagrados. Para él, un rosario, aunque hermoso en su diseño, era simplemente un conjunto de cuentas y un crucifijo hasta que la Iglesia, a través de sus ministros, lo consagraba. Y aquí desvelamos el segundo misterio que advertía con insistencia: la ausencia de la gracia consagratoria puede dejar el rosario como un objeto sin su plena potencia espiritual, una herramienta inactiva en la batalla contra el mal. No se trataba, según el santo, de superstición o magia, sino de la profunda realidad de que los sacramentales, una vez bendecidos, se convierten en conductos de la gracia divina, imbuyéndolos de una cualidad espiritual que los eleva por encima de su naturaleza material. Un rosario bendecido no es meramente un símbolo, es un instrumento sagrado, tocado por la mano de Dios a través del sacerdote, y dedicado a un fin santo. Padre Pío decía que un rosario sin bendecir es como un río sin agua: tiene el cauce, pero le falta la corriente que da vida. Él observaba con preocupación cómo muchas personas adquirían rosarios en tiendas, mercados o incluso como regalos, y los usaban inmediatamente, colgándolos en sus cuellos, sin pensar en la necesidad de que fueran bendecidos por un sacerdote. El Padre Pío explicaba que al no pasar por este rito de consagración, el objeto no había sido purificado ni llenado con la intención divina de protección y gracia. Conservaba su valor simbólico, sí, pero le faltaba el sello celestial que lo convertía en una verdadera fortaleza contra las influencias malignas. En una ocasión, una mujer joven llegó a él angustiada, relatando cómo su hogar estaba lleno de discordia, de extrañas opresiones y de una constante sensación de desasosiego. Llevaba al cuello un precioso rosario de cristal. Padre Pío, con su habitual perspicacia, la escuchó pacientemente y luego, mirándola a los ojos, le preguntó: «Hija, ¿quién bendijo este rosario que llevas?». La mujer, titubeante, respondió que lo había comprado en un viaje y que nadie lo había bendecido. El padre, asintiendo gravemente, le dijo: «El enemigo no teme a los cristales, hija. Teme a la presencia de Dios en los objetos. Este rosario es bello, pero aún no ha sido ungido con la fuerza del Espíritu. Le falta el aliento de la Iglesia». Tomando el rosario en sus manos, el Padre Pío lo elevó, y con profunda devoción, pronunció las oraciones de bendición, pidiendo a Dios que llenara cada cuenta y el crucifijo con su gracia protectora. Al devolvérselo a la mujer, le dijo: «Ahora, hija, este es un arma poderosa. Cuídalo, hónralo y úsalo con fe. Verás cómo la paz regresa a tu casa». A las pocas semanas, la mujer volvió, radiante de alegría, para testificar que la atmósfera en su hogar había cambiado por completo. La discordia había cesado, y una profunda paz había reemplazado la anterior angustia. Esta anécdota,
que Padre Pío compartía sin detalle de nombres para proteger la privacidad de los fieles, ilustraba su profunda convicción sobre el poder de la bendición. No es el objeto material en sí lo que tiene poder, sino la intención de la Iglesia y la acción de Dios a través del sacerdote. La bendición es un exorcismo menor, una dedicación del objeto a Dios, limpiándolo de cualquier posible influencia terrenal o maligna que pudiera haberse adherido a él antes de llegar a manos del fiel. El Padre Pío insistía en que un rosario bendecido, especialmente uno llevado con devoción en el cuello, se convierte en un faro de luz que repele las tinieblas. Es como una antena que capta las bendiciones del cielo y las irradia sobre el portador y su entorno. Pero sin esta consagración, su potencial se ve mermado. No es un amuleto, sino un sacramental, y su eficacia plena se activa a través de los canales de la gracia divina establecidos por la Iglesia. Por lo tanto, el segundo misterio nos llama a la conciencia de que la forma y la fe deben ir acompañadas de la consagración. Un rosario en el cuello, bendecido y portado con devoción, es una fortaleza. Un rosario sin bendecir, aunque sea llevado con buena intención, es una fortaleza con sus puertas abiertas, esperando ser blindada por la gracia de Dios. Asegúrate de que tu rosario haya recibido la bendición sacerdotal, porque es en esa gracia donde reside una parte fundamental de su inmenso poder. El tercer misterio revelado por Padre Pío, el rosario como antena del alma, la sintonía interna que desactiva el escudo externo. De todos los misterios que el Padre Pío desveló sobre el rosario en el cuello, este es quizás el más profundo y, a menudo, el más difícil de aceptar, porque nos confronta directamente con el estado de nuestra propia alma. El Padre Pío, con su extraordinaria capacidad de leer los corazones y percibir la presencia del mal, advertía que el rosario, aunque bendecido y llevado con la mejor de las intenciones, puede ver su poder de protección disminuido o incluso neutralizado si el alma del portador no está en sintonía con la gracia de Dios. Este es el tercer misterio. El rosario actúa como una antena que capta la gracia celestial, pero su eficacia depende fundamentalmente de la sintonía interna, es decir, de la pureza y el estado espiritual del alma que lo porta. El santo fraile explicaba que la presencia de pecado grave no confesado, la falta de caridad hacia el prójimo, el rencor arraigado, la soberbia, o una vida de indiferencia espiritual, son como interferencias o estática que impiden que el rosario ejerza su plena función protectora. No es que el rosario pierda su santidad, sino que el alma del portador se vuelve un recipiente inadecuado, un conducto obstruido para la gracia que el sacramental busca transmitir. El Padre Pío lo decía con claridad, el demonio no teme al metal de tu rosario, teme a la pureza de tu alma que lo activa. Observaba que algunos fieles, a pesar de llevar ostentosamente el rosario, seguían siendo presa de la angustia, de las tentaciones más oscuras y de una inexplicable desdicha. Su agudo discernimiento le revelaba que, en muchos de estos casos, la causa no radicaba en el objeto, sino en el corazón del portador. Es como intentar escuchar una emisora de radio con un receptor defectuoso, la señal está ahí, potente y clara, pero el aparato no logra sintonizarla. Hubo una vez un hombre que se acercó a Padre Pío pidiendo ayuda desesperadamente. Llevaba varios rosarios colgados, no solo en su cuello, sino también en sus muñecas, y se quejaba de que a pesar de sus muchos amuletos, su vida era un infierno de problemas financieros, familiares y de salud. Padre Pío lo miró con compasión, pero con una firmeza que caló hondo. Hijo, le dijo, tus rosarios son como armaduras, pero tu alma está desnuda.
¿De qué sirve vestir el cuerpo con defensa si el corazón está en guerra con Dios y con el prójimo? Arrojas el primer rosario cuando no perdonas a tu hermano. Arrojas el segundo cuando no te confiesas de tus culpas. Arrojas el tercero cuando tu boca profiere maldiciones en lugar de bendiciones. El hombre quedó en silencio, conmovido hasta lo más profundo. El Padre Pío no le quitó los rosarios, sino que le pidió que se confesara con un sacerdote, que perdonara a aquellos que le habían herido, y que se esforzara por llevar una vida de verdadera caridad y humildad. En pocos meses, la vida de aquel hombre, que había vaciado su alma de resentimiento y llenado su corazón de gracia, comenzó a transformarse milagrosamente. Esta enseñanza es una llamada a la introspección profunda. El Padre Pío nos instaba a comprender que el rosario en el cuello no es un seguro automático contra el mal si nuestra vida contradice los principios que representa. No es un talismán que actúe mágicamente, sino un poderoso canal de gracia que requiere un alma receptiva. La fe viva, la pureza de intención, la humildad y la caridad son las condiciones internas que permiten que el rosario actúe con su máxima eficacia. Él insistía en la importancia de la confesión frecuente. Decía que la confesión era como una limpieza espiritual que restablecía la sintonía del alma con Dios, permitiendo que todas las gracias fluyeran sin obstáculos. Un rosario llevado por un alma en gracia es, según el Padre Pío, un escudo impenetrable que los demonios no pueden traspasar. Porque en ese caso, no es solo el objeto el que protege, sino el poder del Espíritu Santo que habita en el alma del portador, obrando a través del sacramental. Por lo tanto, el tercer misterio nos desafía a mirar más allá de lo externo. Nos invita a una constante revisión de nuestra conciencia, a buscar la reconciliación con Dios y con el prójimo, a cultivar un corazón puro y lleno de amor. Cuando el rosario cuelga de un cuello cuyo corazón está en gracia, se convierte en una extensión del manto protector de María, una fuerza inigualable que ahuyenta toda oscuridad y atrae la paz y la bendición. Recuerda las palabras del Padre Pío: ama a la Virgen y reza el rosario, porque el rosario es el arma contra los males del mundo. Pero úsalo con el corazón limpio, porque sólo entonces su fuego será inextinguible. Hemos desvelado hoy 3 misterios que el Padre Pío, con su profunda sabiduría y su incesante combate espiritual, reveló para aquellos que llevan el rosario en el cuello. Primero, el rosario como un voto inconsciente, una promesa silenciosa que, si se ignora, puede acarrear consecuencias. Nos llama a la coherencia entre el símbolo que portamos y la vida de fe que profesamos. Segundo, la ausencia de la gracia consagratoria, el rosario vacío de su plena potencia espiritual, si no ha sido bendecido por un sacerdote. Nos recuerda la importancia de los sacramentales como canales de gracia divina. Y tercero, el rosario como antena del alma, cuya eficacia depende de nuestra sintonía interna, de la pureza de nuestro corazón y la vida en gracia. Nos exige una profunda introspección y un esfuerzo constante por la santidad. Estas no son meras advertencias, sino faros de luz que nos guían en el camino espiritual. El Padre Pío nos enseñó que el rosario no es un talismán mágico, sino una poderosa arma espiritual que exige fe, reverencia, consagración y, sobre todo, un corazón puro y entregado a María. Cuando honramos estos misterios, cuando vivimos la verdad que el rosario representa, entonces este humilde objeto se transforma en un escudo inquebrantable, en un refugio de paz y en un canal inagotable de bendiciones celestiales. No te conformes con llevarlo, vívelo. No lo exhibas, hónralo. No lo uses, sé uno con él,
y verás cómo la Madre Celestial te cubre con su manto protector en cada paso de tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes el llamado a profundizar tu relación con la Virgen María y el Santo Rosario, te invito a dar un paso de fe. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más revelaciones espirituales inspiradas en la vida de los santos. Dale me gusta a este video si te ha iluminado y compártelo con aquellos que sabes que necesitan escuchar estas verdades. Y en señal de tu compromiso con estos misterios revelados, escribe en los comentarios, amén. Mi rosario es mi escudo y mi alma su guardián. Hazlo con fe, porque cada palabra pronunciada desde el corazón eleva una oración al cielo. Que la bendición de Dios y la protección de María te acompañen siempre.